Nadie en el pequeño pueblo de Cisco, Texas, sospechaba de Emmett Horace cuando llegó en el invierno de 1927. Era un hombre callado, de complexión delgada y manos largas, que se presentó ante el Consejo Municipal buscando trabajo como sepulturero en el cementerio de Oak Hill. Tenía 42 años, una carta de recomendación de un pueblo de Oklahoma que nadie se molestó en verificar y una mirada gris que nunca parecía parpadear del todo. El alcalde, un hombre práctico llamado Hiram Dawson, lo contrató en el acto. Nadie más quería ese trabajo. El cementerio llevaba meses sin mantenimiento adecuado. Las tumbas estaban descuidadas y el anterior sepulturero había muerto de tuberculosis, dejando el lugar en un estado deplorable. Emmett se instaló en la pequeña casa de piedra junto al cementerio, una construcción de una sola habitación con techo de lámina y ventanas estrechas que daban a las hileras de lápidas. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, cavando tumbas con una precisión mecánica, manteniendo los senderos limpios, podando los árboles y reparando las cruces caídas. Los habitantes de Cisco lo veían pasar con su pala al hombro y su sombrero raído, saludaban con un gesto breve y seguían su camino. Nadie entraba a su casa. Nadie lo invitaba a los servicios dominicales de la iglesia baptista. Emmett Horace era el sepulturero, y en un pueblo como Cisco, eso significaba que estaba en el mundo pero no era completamente parte de él. Lo peculiar comenzó en la primavera de 1928. Martha Colby, la dueña de la tienda general, comentó con sus clientas que Emmett nunca compraba carne. Adquiría harina, sal, café, tabaco y ocasionalmente verduras enlatadas, pero jamás cordero, cerdo o pollo. Cuando ella le preguntó si era vegetariano, él simplemente sonrió mostrando dientes amarillentos y respondió que prefería cazar su propia comida. Pero nadie lo había visto salir con rifle, nadie había escuchado disparos cerca del cementerio. Y sin embargo, por las noches, el humo de su chimenea era denso y constante, como si cocinara grandes cantidades de algo durante horas. Los perros del pueblo tampoco se acercaban al cementerio. Se detenían en la verja de hierro y aullaban con una angustia que ponía los pelos de punta. Los gatos salvajes que solían rondar entre las tumbas desaparecieron gradualmente, y los cuervos, abundantes en toda la región, evitaban posarse en los árboles de Oak Hill. Revoloteaban en círculos a la distancia, pero nunca descendían. El reverendo William Thatcher, de la primera iglesia baptista, mencionó durante un sermón que incluso las criaturas de Dios podían percibir la presencia del mal. Algunos feligreses asintieron mirando de reojo hacia las colinas donde se alzaba el cementerio. En el otoño de 1929, cuando la Gran Depresión comenzó a morder con fuerza, las muertes en Cisco se volvieron más frecuentes. El hambre, las enfermedades y la desesperación cobraban su precio. Emmett tenía trabajo de sobra. Cavaba 3, a veces 4 tumbas por semana. Asistía a los entierros con su pala limpia y su expresión impasible, esperando a que los dolientes se marcharan para llenar la fosa con tierra. Trabajaba rápido, con movimientos eficientes, como si tuviera prisa por terminar, y siempre, antes de cubrir completamente el ataúd, se arrodillaba junto a la tumba durante unos segundos, con la cabeza inclinada, susurrando algo que nadie podía escuchar. En diciembre de ese año, la viuda Eleanor Price fue enterrada después de morir de neumonía. Era una mujer de 60 años, robusta incluso en sus últimos días, conocida por su carácter fuerte y su generosidad con los necesitados. Su funeral fue multitudinario. Después de que el último visitante abandonara el cementerio, Emmett llenó la tumba como siempre. Pero esa noche, Thomas Price, el hijo de Eleanor que había viajado desde Dallas para el funeral, decidió volver al cementerio para dejar flores frescas sobre la lápida de su madre. Eran casi las 9 de la noche cuando llegó con su linterna. Lo que vio lo dejó paralizado. Emmett estaba arrodillado junto a la tumba recién cubierta, cavando con sus manos desnudas. La tierra volaba hacia atrás, mientras él escarbaba como un animal frenético. Thomas se ocultó detrás de un mausoleo, observando con el corazón desbocado. Emmett trabajó durante casi una hora
hasta que la pala golpeó madera. Apartó la tierra restante con las manos, abrió el ataúd con una palanca y miró el interior durante un largo momento. Luego, con una ternura escalofriante, acarició el rostro de la difunta y susurró algo que Thomas no pudo escuchar. Después, cerró el ataúd, volvió a cubrirlo con tierra y se alejó hacia su casa arrastrando la pala. Thomas corrió al pueblo y despertó al sheriff Buck Morrison, un hombre curtido que había visto de todo durante sus 20 años en el cargo, pero incluso él palideció al escuchar el relato. «¿Estás seguro de lo que viste, muchacho?», preguntó encendiendo un cigarro con manos temblorosas. Thomas juró que sí. El sheriff decidió investigar, pero con discreción. No quería causar pánico en el pueblo sin pruebas concretas. Al día siguiente, con la excusa de inspeccionar el mantenimiento del cementerio, visitó a Emmett en su casa. El sepulturero lo recibió con cortesía fría. La casa olía a humedad y a algo más, algo rancio y dulzón que el sheriff no pudo identificar. En un rincón había una estufa de leña apagada. Sobre la mesa, platos limpios y una Biblia gastada. Todo parecía en orden, excepto una puerta en el fondo de la habitación, cerrada con un candado pesado. «¿Qué hay ahí?», preguntó el sheriff señalando con la barbilla. Emmett respondió sin pestañear. «Herramientas, palas, picos, cosas que no quiero que se oxiden con la humedad». El sheriff no insistió, pero anotó mentalmente el detalle. Durante las semanas siguientes, Buck Morrison comenzó su propia vigilancia nocturna. Se apostaba en su auto a la distancia, observando el cementerio con binoculares, y lo que vio confirmó sus peores sospechas. Emmett desenterraba cadáveres. No todos, solo algunos. Parecía elegirlos con criterio específico. Siempre cuerpos recientes, nunca más de 2 días bajo tierra. Siempre adultos, nunca niños. Y siempre trabajaba con una meticulosidad inquietante, volviendo a cubrir las tumbas de tal manera que nadie notara la perturbación. Pero lo que más perturbó al sheriff fue lo que ocurría después. Emmett arrastraba los cuerpos hasta su casa. No los llevaba en carretilla ni usaba cuerdas. Simplemente los agarraba por los brazos y los arrastraba sobre la tierra, dejando surcos profundos que él mismo borraba al amanecer. Una noche, el sheriff reunió el coraje suficiente para acercarse a la ventana de la casa. Lo que vio a través del cristal sucio lo hizo vomitar detrás de un árbol. Emmett estaba de pie junto a la estufa encendida. Sobre la mesa había un cuerpo desnudo, el de un hombre que había sido enterrado 3 días antes, después de morir en un accidente en la mina de carbón cercana. Emmett trabajaba con cuchillos largos, separando la carne de los huesos con movimientos quirúrgicos. No había frenesí, no había locura visible, solo una concentración absoluta, como un carnicero procesando un cerdo. La carne era cortada en tiras, salada y colgada en ganchos junto a la estufa. Los huesos eran apilados con cuidado en un barril de metal. Y mientras trabajaba, Emmett tarareaba una canción, una melodía infantil que el sheriff reconoció como un himno religioso. Buck Morrison no durmió esa noche. Al amanecer, reunió a 2 diputados de confianza y al juez del condado. Les contó lo que había visto. Algunos no lo creyeron hasta que el sheriff los llevó al cementerio y excavó la tumba del minero. El ataúd estaba vacío excepto por las ropas del difunto, dobladas con cuidado. Excavaron otras 3 tumbas, todas vacías. Los cuerpos habían sido extraídos con tal precisión que las familias no habían notado nada durante los velatorios finales ante las tumbas cerradas. La tarde del 14 de enero de 1930, el sheriff Morrison y 6 hombres armados rodearon la casa del sepulturero. Llamaron a la puerta. Emmett abrió sin mostrar sorpresa, como si los estuviera esperando. «Sabía que vendrían», dijo con voz tranquila, «pero no he hecho nada malo, solo he comido lo que Dios proveyó». Las palabras flotaron en el aire frío como una blasfemia tangible. Dentro de la casa encontraron el horror completo. La habitación trasera, detrás de la puerta cerrada con candado, era una despensa. Colgando de ganchos, había docenas de trozos de carne humana en distintas etapas de curación.
En barriles de sal, miembros completos estaban conservados como jamones. En estantes, frascos de vidrio contenían órganos flotando en salmuera. Y en un cuaderno de tapas negras, Emmet había registrado meticulosamente cada cuerpo exhumado. Nombres, fechas, pesos aproximados y notas sobre el sabor de la carne. Margaret Wilson, fallecida 4 de marzo, 58 años. Carne fibrosa pero tierna después de cocción lenta. Robert Hayes, fallecido 19 de julio, 34 años. Excelente contenido graso, ideal para estofados. Uno de los diputados, un joven de 22 años, leyó el cuaderno y salió corriendo de la casa. Se escuchó el sonido de arcadas violentas. El juez, un hombre de fe profunda, cerró el cuaderno y lo guardó como evidencia con manos temblorosas. El sheriff Morrison encontró algo más en un cajón debajo de la cama. Fotografías. Emmet había fotografiado algunos de los cuerpos antes de descuartizarlos, posándolos en su mesa como si fueran modelos. En algunas fotos, él aparecía junto a los cadáveres, sonriendo a la cámara con orgullo, como un cazador junto a su presa. Emmet fue arrestado sin resistencia. Mientras lo esposaban, preguntó cortésmente si podía llevar su Biblia. El sheriff se la entregó. Durante el trayecto a la cárcel del condado, Emmet no dejó de murmurar versículos. El Señor provee a los que confían en Él. Maná del cielo, pan de la tierra, todo es alimento para los elegidos. El sheriff le ordenó callarse, pero Emmet continuó con los ojos cerrados y una sonrisa beatífica en el rostro. La noticia explotó en Cisco como un barril de pólvora. Los periódicos de Dallas, Houston y hasta de Chicago enviaron reporteros. El pueblo se convirtió en un circo mediático. Las familias de los difuntos exigieron exhumar todas las tumbas del cementerio. Durante semanas, equipos de trabajadores excavaron bajo la supervisión de autoridades estatales. De las 73 tumbas cavadas por Emmet durante su tiempo como sepulturero, 26 estaban vacías. 26 cuerpos habían sido extraídos, procesados y consumidos. El juicio comenzó en marzo de 1930, en el juzgado del condado de Eastland. La sala estaba abarrotada. Emmet se presentó con traje limpio, afeitado, con expresión serena. Su abogado defensor, un joven de San Antonio que aceptó el caso por la notoriedad, argumentó demencia temporal. Pero Emmet lo interrumpió. Se puso de pie y pidió permiso para hablar. El juez, contra el consejo de todos, se lo concedió. Lo que siguió fue un monólogo de 20 minutos que dejó a la sala en silencio absoluto. Emmet explicó con calma y detalle por qué había hecho lo que hizo. Dijo que durante la Primera Guerra Mundial, cuando servía como enfermero en las trincheras de Francia, había quedado atrapado durante 5 días sin provisiones junto a 3 soldados heridos. 2 murieron, el tercero estaba agonizando, el hambre era insoportable. Y entonces comprendí, dijo mirando al jurado, que Dios nos pone pruebas. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Job perdió todo. Y yo aprendí que la carne es carne, y que desperdiciar un cuerpo que ya no contiene alma es un pecado contra la providencia divina. Explicó que cuando regresó a Estados Unidos intentó vivir normalmente, pero el hambre era diferente ahora. La carne de animales le resultaba insípida, vacía. Solo al comer carne humana sentía saciedad verdadera. No maté a nadie, enfatizó. Jamás habría matado. Solo aproveché lo que ya estaba muerto. Lo que iba a pudrirse bajo tierra alimentando gusanos no es mejor que alimentar a un ser vivo. Levantó las manos esposadas como en oración. Fui un intermediario de la voluntad de Dios. Los muertos alimentaron al vivo. Así como Cristo dio su carne para que la comiéramos en espíritu, yo consumí la carne de los caídos para honrar el ciclo de la vida. El fiscal, un hombre veterano con 30 años de experiencia, no pudo articular respuesta inmediata. El juez golpeó el martillo ordenando silencio porque los murmullos en la sala se habían convertido en gritos. Emmet fue declarado culpable de profanación de tumbas, robo de propiedad del condado y ultraje a las buenas costumbres,
No podían acusarlo de asesinato porque no había matado a nadie. Y en 1930, las leyes de Texas no contemplaban específicamente el canibalismo como crimen, sino implicaba homicidio. Fue sentenciado a cadena perpetua en la prisión estatal de Huntsville, pero la historia no terminó ahí. Durante su encarcelamiento, Emmett se convirtió en objeto de estudio de psiquiatras y criminólogos. El doctor Harold Vinson, de la Universidad de Texas, lo entrevistó extensamente y publicó un informe en 1932 titulado El caso del necrófago de Texas, antropofagia post-mortem como ritual religioso. El documento, aunque controversial, se convirtió en referencia en estudios criminales. En prisión, Emmett mantenía un comportamiento impecable. Leía la Biblia durante horas, asistía a servicios religiosos y nunca causaba problemas. Los guardias lo describían como el prisionero más educado que habían conocido, pero en la cafetería, Emmett nunca comía carne, solo pan, verduras y agua. Adelgazó hasta parecer un esqueleto viviente. Los doctores de la prisión intentaron obligarlo a comer proteína animal, pero él se negaba, entrando en huelgas de hambre que duraban semanas. En una carta enviada a su hermana en 1933, Emmett escribió algo que el director de la prisión interceptó y nunca entregó. Querida Ruth, el hambre verdadera no es del estómago, sino del alma. He probado el alimento que trasciende la muerte misma y todo lo demás es ceniza en mi boca. Me estoy consumiendo lentamente, pero no por falta de comida, sino porque no puedo tener la única comida que mi cuerpo reconoce como verdadera. Dios me puso esta carga y ahora debo cargarla hasta el final. Dile a madre que la veré pronto, y quizá entonces, en el más allá, el hambre finalmente cese. Emmett Horace murió el 17 de agosto de 1934 en la enfermería de la prisión. Pesaba 42 kilos. La autopsia reveló desnutrición severa y fallo multiorgánico. Pero había algo más, algo que el médico forense anotó con desconcierto. El estómago de Emmett estaba completamente vacío, excepto por un pequeño trozo de papel que había tragado. Al desenrollarlo y limpiarlo, descubrieron que era una fotografía diminuta, recortada de una más grande. Mostraba un cuerpo sobre una mesa de madera, y en el reverso, escrito con tinta descolorida, una sola palabra: provisión. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de la prisión sin lápida, solo con un número pintado en una tabla de madera clavada en la tierra. Pero meses después, los guardias que hacían rondas nocturnas comenzaron a reportar algo extraño. La tierra sobre la tumba de Emmett se hundía gradualmente, como si algo debajo estuviera vaciándose. Excavaron y encontraron el ataúd intacto y sellado. Pero dentro, el cuerpo había desaparecido. Solo quedaban las ropas con las que fue enterrado, dobladas con cuidado, y sobre ellas aquella fotografía diminuta. El incidente fue clasificado y el expediente sellado. El director de la prisión ordenó llenar la tumba con hormigón y nunca más hablar del asunto. Pero los rumores se filtraron. Prisioneros susurraban en los patios que Emmett nunca había muerto realmente, que su hambre era tan profunda que había consumido su propio cuerpo desde dentro, dejando solo la cáscara externa. Otros decían que algo lo había reclamado, algo que él había invocado durante años de comer carne de muertos, algo que finalmente vino a cobrar su deuda. En Cisco, el cementerio de Oak Hill fue cerrado oficialmente en 1936. Las familias que pudieron permitírselo trasladaron a sus difuntos a otros camposantos. Las tumbas restantes fueron selladas con losas de concreto y el terreno fue declarado no apto para uso público. La casa del sepulturero fue demolida, pero los cimientos permanecieron. Durante años, adolescentes del pueblo se atrevían mutuamente a pasar la noche allí. Ninguno completaba la prueba. Todos huían antes del amanecer, pálidos y tartamudeando sobre voces que venían del suelo, sobre el olor a carne cocida, sobre sombras que se movían donde no había luz. En 1947, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, llamado James Cordell, compró el terreno donde había estado la casa. Planeaba construir una granja avícola. Comenzó a excavar cimientos,
pero tuvo que detenerse cuando encontró algo enterrado a 2 metros de profundidad. Era un barril de metal oxidado. Dentro, apilados con precisión quirúrgica, había huesos humanos. Cientos de ellos, fémures, costillas, cráneos, todos limpios y blanqueados, algunos con marcas de sierra, otros con incisiones que sugerían extracción meticulosa de carne. James llamó a las autoridades, pero para entonces el caso Emmett Horace estaba archivado y olvidado. El sheriff actual ordenó enterrar el barril nuevamente y cubrir todo con cemento. No quería reabrir heridas en el pueblo. El terreno nunca fue desarrollado. Hoy es un lote baldío cubierto de maleza. Los lugareños lo llaman el lugar del sepulturero, aunque pocos recuerdan ya quién fue Emmett Horace. Pero hay detalles que persisten. Los perros todavía evitan ese terreno. Las aves no anidan en los árboles cercanos. Y quienes pasan caminando al anochecer juran escuchar a veces el sonido de una pala golpeando tierra, el chirrido de un ataúd siendo abierto y un murmullo grave que podría ser una oración o una canción de cuna. Los archivos del condado de Eastland contienen el expediente completo del caso, fotografías de la evidencia, transcripciones del juicio, copias del cuaderno de Emmett. Todo está ahí, disponible para quien tenga el estómago suficiente para revisarlo. En 1982, un estudiante de criminología de la Universidad de Texas solicitó acceso para su tesis doctoral. Pasó 3 días en el archivo del sótano del juzgado. El 4.º día no regresó. Lo encontraron en su habitación de hotel, acurrucado en un rincón, repitiendo una frase una y otra vez. La carne recuerda, la carne recuerda. Fue internado en una institución psiquiátrica donde permaneció hasta su muerte en 1995. El cuaderno de Emmett desapareció del archivo en algún momento de los años 90. Nadie sabe quién lo tomó ni cuándo, pero comenzó a circular en copias entre coleccionistas de murderabilia y aficionados al true crime. Una copia llegó a manos de un chef en Nueva York en 2003. Después de leerlo, el hombre se suicidó dejando una nota que decía únicamente: «Ahora entiendo el hambre». La copia fue incautada por la policía y destruida, pero circulan rumores de que hay otras versiones, fotocopias de fotocopias, pasando de mano en círculos oscuros de Internet. En 2015, el podcast de True Crime, Enterrados en Texas, dedicó 3 episodios al caso de Emmett Horace. Las descargas fueron masivas, pero los comentarios eran inquietantes. Docenas de oyentes reportaron sueños vívidos después de escuchar los episodios. Sueños donde cavaban tumbas bajo la luna llena, donde arrastraban cuerpos a través de la tierra húmeda, donde cortaban carne con precisión amorosa. Algunos despertaban con tierra bajo las uñas, otros con el sabor de carne cruda en la boca. El podcast fue eliminado voluntariamente por los creadores 3 meses después, pero los episodios siguen disponibles en sitios de archivo. La pregunta que persiste, la que ningún psiquiatra pudo responder satisfactoriamente, es simple. ¿Qué despertó en Emmett Horace durante aquellos 5 días en las trincheras de Francia? ¿Fue simplemente hambre extrema y desesperación? ¿O fue algo más profundo, algo que ya existía en él esperando ser liberado? El Dr. Vinson, en sus notas privadas nunca publicadas, escribió una teoría que lo obsesionó hasta su muerte. Hay hombres que nacen con un vacío en el alma, un agujero que nada puede llenar. Y cuando descubren el único alimento que los sacia, cruzan una línea invisible. No se vuelven monstruos, siempre lo fueron. Simplemente encuentran la forma de alimentar lo que realmente son. Cisco, Texas, hoy es un pueblo moribundo. La población ha caído a menos de 4.000 habitantes. La mina de carbón cerró en los 60. El centro está lleno de edificios abandonados con ventanas rotas. Pero el cementerio de Oak Hill sigue allí, vallado y descuidado, con sus lápidas inclinadas y sus árboles retorcidos. Nadie lo mantiene, nadie lo visita. Pero cada año, en el aniversario de la muerte de Emmett, el 17 de agosto, algunos residentes mayores juran que se puede ver una figura delgada caminando entre las tumbas, arrastrando una pala, deteniéndose ante ciertas lápidas como eligiendo
siempre eligiendo. Los antropólogos y sociólogos que han estudiado el caso desde entonces coinciden en algo. Emmett Horace no era un loco delirante, era metódico, inteligente, capaz de funcionar en sociedad durante años sin levantar sospechas. Lo que lo hacía aterrador no era su locura, sino su cordura, su capacidad para racionalizar lo irracional, para envolver el horror en lenguaje religioso y lógica utilitaria. Esa capacidad de convertir lo monstruoso en algo casi razonable es lo que lo distingue de otros casos de canibalismo en la historia criminal americana. Y quizá esa es la verdadera lección del sepulturero de Cisco, que el horror más profundo no viene de los monstruos obvios, los asesinos en serie que matan con frenesí, los dementes que actúan por impulsos incomprensibles. El verdadero horror viene de los hombres tranquilos, los que viven entre nosotros con máscaras de normalidad, los que han encontrado maneras de satisfacer hambres innombrables mientras mantienen una fachada de respetabilidad. Emmett Horace vivió en Cisco durante 3 años. Asistió a funerales, saludó a vecinos, mantuvo el cementerio limpio, y todo ese tiempo, bajo la luz de la luna, devoraba a los muertos. La casa ya no existe. La tumba está sellada. Los archivos están clasificados, pero el hambre que Emmett Horace descubrió en sí mismo, ese vacío que solo podía llenar con carne humana, esa no muere con el cuerpo, persiste en las historias, en las pesadillas, en el miedo primitivo que todos llevamos dentro, el miedo de que quizá en circunstancias extremas también nosotros descubriríamos de qué somos capaces, de qué estamos hechos, y de qué podríamos alimentarnos si el hambre fuera lo suficientemente profunda. En algún archivo olvidado de Huntsville hay una grabación en cinta de la última entrevista de Emmett antes de su muerte. Solo un puñado de investigadores la han escuchado. En ella, con voz débil pero clara, Emmett dice algo que nunca fue transcrito oficialmente. El hambre verdadera no es pecado, es revelación. Cuando comes lo prohibido, entiendes que todas las reglas son construcciones humanas, que bajo la civilización somos solo animales con memoria, y que la muerte no es el final sino una transformación. Yo transformé a los muertos en vida, los hice parte de mí, y ahora, cuando muera, alguien más tendrá que completar el ciclo, porque el hambre siempre encuentra a quien debe encontrar. La grabación termina con el sonido de tos, luego silencio, y después, apenas audible, lo que podría ser una risa o un suspiro. Los técnicos que restauraron la cinta en 1998 detectaron algo más al final, algo que no debería estar ahí. Una segunda voz, masculina, profunda, superpuesta sobre la de Emmett, diciendo una sola palabra. Pronto. Nadie sabe qué significa. Nadie quiere saberlo. La cinta fue devuelta a los archivos y clasificada como material perturbador, acceso restringido. Pero circula una copia entre coleccionistas, y quienes la han escuchado completa, sin ediciones, reportan lo mismo. Después de escuchar esa última palabra, sienten hambre. Un hambre que no se satisface con comida normal. Un hambre que los despierta en la noche, sudando, con la boca llena de saliva y pensamientos que no quieren tener. El legado de Emmett Horace no son solo los 26 cuerpos que devoró. Es la semilla que plantó en la conciencia colectiva, la idea de que bajo ciertas circunstancias, bajo suficiente presión, cualquiera podría cruzar esa línea, que el tabú más grande de la humanidad, el que separa al hombre del monstruo, es más delgado de lo que queremos admitir, y que una vez cruzado no hay retorno. En Cisco, Texas, los viejos que aún recuerdan no hablan de Emmett Horace con sus nietos. Cuando los niños preguntan sobre el cementerio vallado en la colina, les dicen que está cerrado por contaminación del suelo. Cuando preguntan sobre la casa demolida, les dicen que se cayó sola. Y cuando preguntan por qué los perros aúllan en esa dirección las noches de luna nueva, les dicen que es solo el viento, porque hay verdades que es mejor no transmitir, hay hambres que es mejor no nombrar, y hay hombres cuya memoria debería pudrirse bajo tierra junto con lo que devoraron. Pero la tierra recuerda, siempre recuerda, y en las noches sin estrellas,
Cuando el viento sopla desde Oak Hill trayendo ese olor dulzón y metálico, los que saben cierran las ventanas, apagan las luces y rezan para que el sepulturero siga muerto, para que su hambre siga enterrada, para que nadie más encuentre ese cuaderno perdido y lea las recetas que escribió con letra pulcra al final. Recetas que no deberían existir, instrucciones que no deberían seguirse, conocimiento que debería morir con quien lo poseyó. Porque al final, Emmett Horace no fue castigado por lo que hizo, fue castigado por lo que descubrió. Y ese descubrimiento, como todos los conocimientos prohibidos, tiene vida propia, se filtra, se transmite, espera pacientemente a la siguiente alma hambrienta que esté lista para recibirlo. Y entonces el ciclo comienza de nuevo, en otro pueblo, en otro cementerio, con otro sepulturero que un día mira una tumba recién cerrada y siente, por primera vez, un hambre que ninguna comida normal podrá saciar jamás.